Sean bienvenidos a esta su clase. Vamos a trabajar la lógica simbólica. Es una ciencia que estudia la estructura y relación del pensamiento en el marco de los métodos y principios para poder distinguir el razonamiento y poder identificar lo correcto de lo incorrecto. Además nos sirve para determinar el valor probatorio de su contenido en cuanto a los elementos de juicio. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos tenemos que analizar bajo ciertos métodos y ciertos principios y poder distinguir de ese razonamiento algunos elementos que prueben si esa aseveración es correcta o incorrecta. Analicemos el tema de razonamiento. Dice que es un proceso mental individual propio de nuestra naturaleza, o sea, como humanos, como seres pensantes, encaminados a enlazar juicios y generar otros de acuerdo con una función cerebral que en forma de agudeza, agilidad, memoria y organización nos permiten avanzar de juicio en juicio, hasta establecer la validez inteligible de una inferencia. Cada vez que nosotros infiramos algo o imitamos algo, algún pensamiento, nosotros tenemos que analizar esos juicios, ir de juicio en juicio, para poder validar o invalidar esa aseveración. Tenemos un ejemplo de juicio. Dice, el tomate es una hortaliza económicamente rentable cuando no es afectada por enfermedad fungosa. Hagamos el análisis. Si nosotros analizamos este juicio, sería: si es afectado por enfermedades fungosas, no es rentable. Y para poder realizar una actividad en este tipo de, digamos, de la agricultura, el tomate, tenemos que tener conocimientos de fitopatología. Fitopatología, digamos, es el estudio de las plantas. Digamos, encaminado a la parte de los organismos patógenos que puedan afectar a las plantas. Por lo tanto, si es afectado por las enfermedades fungosas, el tema de actividad económica de tomate no se hace rentable. Muy bien. Revisemos algunos enfoques de la lógica. Por lo tanto, tenemos que analizar tres tipos de lógicas: la lógica tradicional, la lógica dialéctica y la lógica matemática. En el caso de la lógica tradicional, nosotros tenemos que es una lógica aristotélica. Bajo ese concepto nosotros encontramos el principio de identidad. Nosotros podemos decir, en el caso de proposiciones, P, entonces Q. O sea, una proposición la estamos analizando respecto a la otra. También podemos decir que es un ente siempre igual a sí mismo. En el caso de una lógica no contradicción, podemos decir siempre que un ente posea una propiedad, no puede a la vez no tenerla. Por lo tanto, si no la tiene, no la puede tener. Básicamente sería el análisis, ¿no? También podemos decir, en el caso de la lógica de tercero excluido, que a un ente le corresponde la afirmación o la negación de cierto atributo. No existe una tercera opción. Por lo tanto, podemos decir que en el caso de este principio, básicamente tenemos que una proposición o es verdadera o es falsa. No existe una tercera opción. En el caso de la razón suficiente, nosotros tenemos que preguntarnos por qué. Estamos realizando una proposición, tenemos que ver por qué. El porqué de las cosas. También tenemos la lógica dialéctica, que esta básicamente nos sirve para poder interpretar la aseveración que nosotros estemos haciendo o el juicio que nosotros estemos emitiendo, para poder comprenderlo y de tal manera que nosotros podamos estudiar también su contradicción. También tenemos la lógica matemática. Cuando nosotros hayamos
interpretado, comprendido, hay que pasarlo a algo matemático para que se pueda estudiar de manera matemática. Entonces, esta nos sirve para expresar matemáticamente naturaleza, con ella la realidad y el pensamiento. Por lo tanto, podemos decir que para poderla estudiar necesariamente tenemos que analizarlo de esta manera. Por ejemplo, la lógica matemática hace referencia solamente a la estructura del razonamiento y sus reglas deductivas. O sea, tengo dos aseveraciones, tengo 2 naranjas y tengo 3 manzanas. Lo único que yo extraigo de ahí es la parte numérica, 2 naranjas y 3 manzanas. No me interesa si son naranjas o manzanas, si son peras o bananos o fresas o lo que sea. Me interesa el valor numérico que pueda tener. Y hago el principio de igualdad, ¿no? 2 más 3 es igual a 3 más 2. En este caso es una aseveración verdadera. Y lo puedo denotar con literales. Puede ser X, Y, Z, R, S, T, P, Q, A, B, C, lo que ustedes quieran. También tenemos que la lógica matemática nos proporciona una serie de símbolos bajo un lenguaje que permite estudiarlas con seguridad. Y estos símbolos más comunes son los siguientes. Por ejemplo, tenemos los conectores lógicos. Sí, solo sí, que lo denominamos con una flecha con doble punta. Bajo ambas direcciones tenemos sí, entonces, que es una flecha que nos direcciona hacia la derecha. Tenemos y, que es como un volcancito, o inclusivo, que es una B. También tenemos las agrupaciones. Podemos tener el paréntesis, los corchetes, las llaves. Además tenemos los operadores que nosotros usamos en matemática. Por ejemplo, tenemos el símbolo más, el menos, la división, diferencia simétrica que se utiliza en conjuntos, la raíz cuadrada, la intersección que también es en conjuntos, la unión de conjuntos, la negación que se utiliza en el tema de proposiciones. También tenemos de relación. Esto nos relaciona una proposición con otra. Por ejemplo, es igual que, no es igual que, es un subconjunto de, no es un subconjunto de, pertenece a, no pertenece a, menor que y mayor que. Un ejemplo de esto lo podemos denotar con este simple ejemplo. 1 es menor que 2 y 2 es mayor que 0. Muy bien. Ese sería el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar. Ejemplificando esta situación y este comportamiento, vamos a tener que en el caso de identidad nosotros tenemos P, entonces Q. Esa es una identidad, digamos, P, entonces Q. Es una identidad, quiere decir que P la estamos combinando con Q, que estamos analizando si son iguales o no. En el caso de la contradicción, pues nosotros tenemos una negación. Nosotros leeríamos la negación de P y la negación de P. También tenemos en el caso del tercero excluido, tenemos P o la negación de P. En el caso de la razón suficiente, nosotros analizamos el comportamiento, por ejemplo, inicialmente P y negación de P. Y lo analizamos, pero ¿por qué se da eso? Y lo analizamos y lo contrastamos con la lógica de R. En este caso es una proposición de R. Estos serían los ejemplos. En el caso de las lógicas, nosotros cuando emitimos ya un juicio y la analizamos y la podemos interpretar, pues básicamente surgen las proposiciones. Y si nosotros analizamos las proposiciones, por ejemplo, las proposiciones tienen que ser afirmaciones, pueden ser positivas o negativas, o en el caso verdaderas o falsas. Estos son algunos ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los números primos son impares. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que esa afirmación, digamos, es verdadera o falsa. Y en este caso es falsa porque
En el caso del número 2 es un número par y es un número primo. También me gusta estudiar forestal. En este caso depende de dónde están, puede ser falso o puede ser verdadero. En nuestro caso, nosotros asumimos que es verdadero. Nos gusta estudiar la carrera de forestal. 9 es múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3. Ustedes analizarán si es verdadero o falso, pero en este caso sería falso porque la parte correcta sería 3 es un múltiplo de 9. En el número 4 tenemos, de los árboles se obtiene madera. Eso es verdadero. Solo de los árboles podemos obtener madera. Esas son proposiciones, porque de una vez está afirmando algo. También tenemos algunas características básicas de proposiciones, que son las proposiciones abiertas. Por ejemplo, él se fue al módulo de producción de frutales. Y depende quién es el sujeto, a quién le está cayendo él. Pueden ser un montón de personas de género masculino, y de acuerdo a quién estemos señalando, pues va a ir modificando el sujeto, ¿verdad? También en el caso de x más 8, si suponemos que x tiene valor 9, entonces esta aseveración es verdadera. Cuando nosotros ya le empezamos a dar valor a ese sujeto, se convierte en una proposición. Sin embargo, cuando no existe ese valor, pues es una proposición abierta. Pero si yo le pongo, por ejemplo, en vez de 9, yo le pongo 10, por ejemplo, 10 más 8 sería 18. Entonces esto pasa a ser falso. Depende el sujeto que nosotros estemos implicando y le damos ese valor. También ese árbol es un ciprés. Ese árbol. Pero ¿cuál árbol? Al momento que nosotros le demos ya el sujeto apropiado para esta proposición abierta, pues se convierte en una proposición aceptable. Entonces podemos decir que una proposición abierta es una oración o enunciado que contiene términos desconocidos o imprecisos, que al sustituirlos por un valor fijo o palabra, hace que se convierta en una proposición. Ahora bien, ¿qué no es proposición? No es proposición todo aquello que pueda ser un cuestionamiento o una pregunta. Por ejemplo, ¿a dónde va usted? Los frutos del árbol. ¿Qué árbol? ¿Qué frutos? Las plagas de los cítricos. ¿Qué tipo de cítrico? ¿Qué tipo de plaga? ¿Cuál es la plaga de mayor importancia? ¿Qué tipo de plaga? ¿Qué importancia? ¿Qué tipo de importancia? Económico, social, agrícola, forestal, etcétera. Entonces estas no serían proposiciones. Recuerden que las proposiciones aseveran, afirman, y se puede interpretar y poder definir si es verdadero o falso. Muchas gracias.